Listo. Muchachos, vamos a iniciar nuestro trabajo. Tiene que ver con un tema bastante importante para la matemática. Surgió antes que cualquier cosa que usted haya visto en matemáticas y es el fundamento epistemológico y filosófico de las matemáticas. No es que vayamos a filosofar, no es que vayamos a ver nada de filosofía, ni los pensadores de filosofía, no. Vamos a ver una partecita muy pequeñita de la filosofía que se llama la lógica matemática. Les voy a empezar a compartir y vamos a empezar a hablar. Bueno, la lógica matemática no es más que el fundamento lógico eh, del por qué se hace como se hace la matemática. Entonces, como que en la educación matemática se empieza al revés, se empieza explicando lo que ya se demostró y a lo último, en estos cursos, se explica de dónde salió eso que ya se explicó, las operaciones y todo ese cuento. Entonces voy a empezar con la lógica matemática. Entonces me dice, la lógica matemática está compuesta por proposiciones y las proposiciones son enunciados que en un contexto determinado o en una teoría se pueden calificar como verdaderos o falsas. Las opiniones, preguntas, órdenes o exclamaciones no son consideradas como proposiciones. Aquí traigo unos ejemplos. Entonces me dicen, y ahorita les explico qué significa esto de P, esta letrica de P, esta Q, R, bueno, todo eso. Pero quiero que piense un momentico, si yo le digo esta frase, el pentágono tiene 6 lados, si usted me puede decir si es verdadera o falsa. Independiente de que lo sepa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el pentágono tiene 6 lados es falso. Es una proposición falsa, porque el pentágono tiene tan solo 5. Pues esto es falso. Ahora, ¿qué significa esa letra P? Pues es la forma como se designan las proposiciones con letras minúsculas en cursiva, generalmente, aunque no es tampoco tan necesario. Pero en general, si yo tengo esta forma de escritura, estoy hablando de la lógica matemática diciendo que esta es una frase a la cual le puedo decir que es verdadero o falso. Entonces, se lee proposición P, el pentágono tiene 6 lados. Para su caso, para este caso, su valor de verdad, se dice así, es falso. Mi proposición Q, ya una proposición más centrada en matemáticas, 3 cuartos de 12 es 9. Simplemente por recordar, 3 cuartos de, ese D se reemplaza por un por, 12, multiplicación de fraccionarios, aquí hay un 1, 3 por 12 es 36, 4 por 1 es 4, 36 dividido en 4 es 9. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Listo? Entonces, para no estar escribiendo verdadero y falso, vamos a utilizar simplemente la letra mayúscula B y la letra mayúscula F. ¿Listo? R. Mi frase R. Estoy de acuerdo. Piense un momentico si a eso se le puede considerar como falso o verdadero. Como falso o verdadero. Entonces, para este caso, esto no es una proposición. Pues porque no puedo saber si es verdadero o falso. No es proposición. ¿Listo? Colombia tiene 2 mares. Piense un momentico si le puede dar un valor de verdad. Cuando digo valor de verdad, le estoy diciendo, dígame si es verdadero o falso. ¿Alguien tiene la respuesta de eso? ¿Alguien me podría dar la respuesta? ¿O dicto la clase yo solo? Bueno, sigo. Colombia tiene 2 mares, eso es verdadero. O sea que eso sí es una proposición. ¿Cuál es tu nombre? No es una proposición. Porque no puedo definir si es verdadero o falso. No esperé
proposición. ¿Él lo hizo? No, él lo hizo. No era una pregunta. Tampoco es, no es una proposición porque no le puedo decir si es verdadero o falso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Señor. Alguien me habló pero no le escuché. Nada. Continúo. No, señor, que no tengo ninguna Bueno, duda. gracias Natalia. Proposiciones simples. Tranquila, María José, que hace poquitico empezamos la clase. Hace exactamente, ya te digo, 5 minutos. Casi 6. ¿Listo? No te preocupes. Si no, ahí queda grabada. Proposiciones simples. Una proposición simple es aquella que se forma sin utilizar, me faltó un que hay, que se forma sin utilizar términos de enlace. Ahora un ejemplo. Ahí. Ejemplos. Hoy es lunes, ¿cierto? Esa es una proposición, porque puedo decir si es verdadero y falso. Para el caso de hoy sería verdadero, pero ya mañana es falso. La proposición Q, 7 a la 3 igual a 343, que es verdadera, es una proposición simple. Y ahorita vamos a ver algo que se llaman conectores o conectivos lógicos, o enlaces lógicos. Y ahorita les digo. Entonces, vistas de esta forma, se llaman proposiciones simples. Y su valor de verdad depende del contexto, como decía al comienzo, depende de la teoría que estemos trabajando. Entonces, hoy el lunes es una proposición simple verdadera. 7 a la 3 igual a 343 es una proposición simple verdadera. ¿Listo? Entonces, el valor de verdad de una proposición. Las proposiciones simples se pueden clasificar como verdaderas o falsas. Lo que estaba hablando ahorita. Entonces, no toda frase es una proposición. Y aquella frase que es una proposición se le puede dar un valor de verdad como verdadero o falso. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Continúo. Ejemplos. Quiero que piense un momentico si esto es una proposición. Yo le recuerdo, una proposición es una frase a la cual usted le puede dar un valor de verdad. ¿Verdadero o falso? Entonces, 4 es mayor, perdón, menos 4 es mayor que menos 1. Eso es falso. ¿Cierto? Si usted mira en una recta numérica, menos 4 está más a la izquierda que menos 1. Y esta de aquí, una muy conocida, una que trabajamos el periodo pasado. Y igual a mx más b, la ecuación canónica de una recta. Eso es verdadero. ¿Listo? Me dice entender que es una proposición simple. Sí, señor. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Proposiciones compuestas y conectivos lógicos. Es posible combinar proposiciones para obtener nuevas proposiciones. Ejemplo, 8 es un número par y 8 es divisible entre 2. Si usted se da cuenta, voy a utilizar aquí otro color. De aquí hasta acá, estamos hablando de una proposición simple, cuyo valor es verdadero, ¿cierto? Y de aquí para acá es otra proposición, la cual si es proposición le puedo decir si es verdadero o falso, en este caso, verdadero. Entonces, las estoy uniendo con este conector que puse de color rojo, el I. Entonces ya vimos el primer conector, el I, y ahorita lo contextualizo. ¿Viajamos de día o viajamos de noche? Conector lógico O. Si el perímetro aumenta, entonces el área se duplica. Aquí tengo un conector bastante importante, el sí y entonces. ¿Sí?
en un rectángulo sí, solo sí, perdón, es un rectángulo sí, solo sí, tiene 4 ángulos rectos. ¿Listo? Entonces, para este caso, por ejemplo, una proposición simple sería viajamos de noche y la otra viajamos de día. Para el tercer caso, voy a decir, el perímetro aumenta, entonces obviamente uno no diría, en una figura geométrica el perímetro aumenta, entonces en una figura geométrica el área se duplica. No, uno contextualiza o escribe en forma eh, de nuestro idioma. Entonces aquí tengo una frase, una proposición y aquí otra proposición. Unidos mediante el conector sí, entonces que ya ahorita hablo bien de eso. Aquí tengo mis dos frases, mis dos proposiciones. ¿Listo? Te voy a contextualizar eso. Las proposiciones compuestas son aquellas que están conformadas por dos o más proposiciones simples, unidas por elementos de enlaces o conectivos lógicos. Los conectivos lógicos, en realidad hay 6, nosotros trabajamos 5. El conectivo lógico y, que su símbolo es una cachuchita hacia abajo. Se me perdió. Una cachuchita hacia abajo. El O, una cachuchita hacia arriba. Ojo, no confundirlo con el verdadero. Bueno, pues es que no encontré una cachuchita más chiquita, pero es más pequeñita porque parece una V mayúscula y es la forma como se designa si una proposición es verdadera. El sí, entonces, su símbolo es esta flechita hacia la derecha. El sí, solo sí, me faltó una tilde aquí. Doble flecha. Y el no tiene dos formas. Esta cosita, la que le coloca uno a la ñ, ¿cierto? Que se llama, tiene un nombre bastante particular, se llama vírgula. A ese pedacito nomás se le llama vírgula. O este pedacito de aquí. Entonces trabajamos indistintamente, o sale este o sale este. Me interesa. ¿Listo? No sé si quieran copiar esa tabla, muchachos, por favor, o tómenle una foto que es más rápido, o espera la clase, como quieran. ¿Puedo seguir o alguien necesita? ¿Puedo seguir entonces? Listo. Dice ejemplo. Da las proposiciones P. Ya les dije que esta es la forma de escribir una proposición, porque pues nosotros no vamos a analizar, en sí no vamos a analizar frases, vamos a analizar proposiciones, y ya les digo cómo. La suma de los dígitos, la proposición P se llama, la suma de los dígitos de 15 es 6. La proposición Q, raíz de 9, es un número irracional. La proposición R, 15 es un múltiplo de 3. Y la proposición S, la raíz de 9 es 3. Escribí las proposiciones compuestas P y Q. P es la suma de los dígitos de 15 es 6. Y me están diciendo, o sea, hasta ahora voy aquí. Me están dando este símbolo. Y este símbolo era el conector lógico I, ¿cierto? Mírenlo, aquí está. El conector lógico I. Y Q. Y Q es la raíz de 9, es un número irracional. La raíz de 9 es un número irracional. Entonces lo que hice fue armar desde un contexto lírico, literario, en nuestro idioma, algo que está simbolizado mediante la matemática. ¿Listo?
Miro, reviso que el contexto literario sí sea el que nosotros trabajamos. De la suma de los dígitos de 15 es 6 y la raíz de 9 es un número irracional. Listo. Voy con, aquí no era G, muchachos, aquí es Q. Bueno, Q o R. Q o R. Entonces, voy a decir, esto era Q, me quedó una G. Eso sí que hay mundo. Una Q. Q o R. Listo. Voy a poner de azul a Q. ¿Qué me dice Q? La raíz de 9 es un número irracional. Mi conector lógico, cachuchita hacia arriba, me dice, ah, eso se escribe O. Es O. Y de verde voy a colocar mi proposición R. Y la proposición R es 15 es un múltiplo de 3. 15 es un múltiplo de 3. ¿Listo? Aquí me dice P entonces R. Si P entonces R. Ese sería este de aquí. ¿Cómo se construye? Voy a decir que P es el verde, dice la suma de los dígitos de 15. Esa letra me queda feísima, pero ¿qué hacemos? De 15 es 6. Esto se convierte en un conector. Aquí no dejé espacio, pero sería si la suma de los dígitos de 15 es 6. Entonces, R, perdón, sí, R. 15 es múltiplo de 3. Reviso que desde el contexto literario sea verdadero. O sea, sea acorde a la forma como nosotros hablamos. Si la suma de los dígitos de 15 es 6, entonces 15 es múltiplo de 3. Listo, ahí quedó. Quiero que haga un momentico Q, entonces S. Q, entonces S. Inténtelo escribir ahí, por favor. Listo. ¿Qué significa este símbolo que está aquí? Esto significa sí y solo sí. ¿Listo? ¿Cómo se escribiría? Les voy a decir que de azul voy a colocar el Q. Y Q me dice raíz de 9 es un número racional. Entonces voy a escribir raíz de 9 es un número racional. Racional. ¿Cómo se interpreta esto en el contexto del español? Se escribe sí, solo sí, sí y solo sí. Y de verde voy a colocar ese. Raíz de 9 igual a 3. Reviso el contexto lírico o literario más bien, que tenga sentido en nuestro idioma. Esto no es solamente coger una proposición, ponerle el conectivo lógico y después la otra. Bueno, ok. Quiero hablar de este, que ya ahorita vuelvo y hablo. Se lee no S.
o la negación de S. Vuelvo y digo, puede aparecer esto o puede aparecer este simbolito. ¿Listo? Esto sería la negación de S. ¿Cómo niego esto? Esto se lee en matemáticas, raíz de 9 igual a 3. Pues la negación de una igualdad es el diferente. Y este es el símbolo que niega una igualdad. Se llama diferencia. No, mentiras, diferencia no. Se llama desigual. Entonces se puede leer, raíz de 9 es distinto a 3 o diferente de 3. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Señor. Bueno, entonces voy a seguir. Listo. Voy a hablar de la negación, que dije que iba a hablar específicamente. Entonces dice, la negación es el conectivo lógico que permite cambiar el valor de verdad de una proposición. Así, si la proposición P tiene un valor de verdad verdadero, entonces su negación P tendrá un valor de verdad falso. A esto se le llama las tablas de verdad. ¿Listo? Entonces, esa es la tabla de verdad para la negación. Si tengo una proposición cualquiera, y ella era verdadera, su negación pues obviamente es falsa. Y si su proposición es falsa, si la proposición que tenemos es falsa, su negación es verdadera. Les voy a dar un ejemplo aquí sin escribir. Una proposición verdadera. El aguacate, no, sí, el aguacate tiene una pepa por dentro. Su negación sería el aguacate no tiene una pepa por dentro. La proposición el aguacate tiene una pepa por dentro es verdadera. Su negación será falsa. Ahora, si tengo una proposición falsa, su negación debe ser verdadera. Entonces voy a dar un ejemplo de una proposición falsa. La Tierra gira alrededor, perdón, el Sol gira alrededor de la Tierra. Obvio, eso es una proposición falsa. Su negación sería el Sol no gira alrededor de la Tierra y por lo tanto es verdadera. ¿Listo? ¿Me hizo entender ahí? Vamos a hacer unos ejemplos. Nega las siguientes proposiciones y escribir el valor de verdad de la negación. Me dice mi proposición P. Todos los números primos son pares. ¿Cuál será su negación? O sea, ¿cómo escribo no P? Se escribe no todos los números. Perdona ahí la letra, pero es que escribir con esto es difícil. Los números primos son pares. Q. Bueno, ¿qué valor de verdad tenía? Todos los números primos son pares, eso es falso. Les recuerdo cuáles son los números primos. El 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y pues hay millones de más. Entonces mire que no, si digo todos los números primos son pares, eso es falso. Ahora, si lo niego, no todos los números primos son pares, eso sería verdadero. Mire, no todos, apenas uno es primo. Ok. Si mi proposición Q dice no todos los triángulos son isósceles, su negación será todos los triángulos son isósceles. Esto es verdadero, ¿cierto? No todos los triángulos son isósceles. También hay escalenos y hay equiláteros. Y su negación pues debe ser falsa. Porque aquí me está diciendo todos los triángulos son isósceles. Y eso es falso. Ok. La proposición S menos 15 más 8 igual a 7. ¿Qué valor de verdad tiene? Piénselo un momentico. ¿Qué valor de verdad tiene?
23. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Es falso. No, eso no da 23, eh, Martín, eso da -7, porque son signos distintos, se restan. A 15 le quito 8, me da 7, signo el mayor menos. O sea que este es falso. ¿Cómo niego una proposición que es netamente matemática a partir de la simbología? Me explico. Yo necesito negar este símbolo. Entonces, la forma de negar ese símbolo, ya lo había dicho en otro más atrásito, es con este símbolo. Y dice -15 más 8 es distinto, es diferente a 7. Y si esto es falso, esto es verdadero. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Continúo. Ahora voy a hablar ya hablé de la negación. Vimos una serie, perdón, me voy a volver un momentico. Aquí. Vimos una serie de conectivos lógicos. Ya vimos la negación o el no. Ahora voy a empezar de aquí para allá. Bueno, digámoslo que mi primer conectivo se llama el i. Eso en matemáticas se llama la conjunción. Y dice, la conjunción es una proposición compuesta formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante el conector lógico y se simboliza con esta cachuchita. Voy a poner un ejemplo de, de un conector, de una proposición compuesta por dos proposiciones simples unidos mediante el conector lógico y. Entonces dice, la mamá le pidió a su hijo Manuel ir a la panadería y traer pan y leche. ¿En qué momento Manuel hizo bien su mandado? Entonces yo quiero hablar de las dos proposiciones simples. Mi primera proposición simple es trajo leche. O bueno, pan. Está de primero el pan. Y mi otra proposición simple es trajo leche. Y están conectados mediante el. Lo que pasa es que uno no, en español uno no escribiría Manuel trajo pan y Manuel trajo leche. No, simplemente Manuel trajo pan y leche. ¿Listo? La pregunta es, ¿en qué momento Manuel hizo bien su mandado? Te voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que trajo el pan, o sea, voy a decir que eso es verdadero. Y voy a suponer que trajo leche, o sea, eso es verdadero. La proposición compuesta, traer pan y leche, que en este caso sería hacer el mandado bien, ¿sería verdadero o sería falso? Piénsenlo un momentico y me contesta. Entonces, si mi proposición simple P es traer pan y la proposición simple Q es traer leche y lo mandaron por pan y leche y efectivamente él trajo el pan y trajo la leche, ¿hizo bien su mandado? ¿Quién dice? ¿Quién contesta? Verdadero, ¿cierto? Ok, es verdadero. ¿Listo? Voy a poner aquí el resultado verdadero. Y ahorita lo sintetizo en una tablita. Ahora, ¿qué pasa si Manuel trae el pan, pero no trae la leche? ¿Hizo bien su mandado? ¿Cierto que no? O sea que eso es falso. Ahora, ¿qué pasa si Manuel no trae el pan, pero sí trae la leche? Y su mamá le había mandado, la mamá de Manuel, le había mandado que trajera pan y leche. O sea que tampoco hizo bien su mandado. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si no trae ni el pan ni la leche? Se quedó jugando maquinitas el man con la plata que le mandaron. Obviamente eso sería falso. No hizo el mandado, ¿cierto? O sea, para poder hacer el mandado con el conector lógico y las dos se deben cumplir, si no, no hace bien el mandado. Entonces, eso lo resumo en esto. Valor de verdad de la conjunción.
De la proposición P y Q es verdadera únicamente si las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos, la proposición compuesta es falsa. Entonces, eso se resume en esta tabla. Sin importar quién sea P y quién sea Q. Bueno, importa que sea una proposición, o sea, una frase que yo le pueda decir que sea verdadera o falsa. Entonces, si yo tengo dos proposiciones P y Q, la conjunción, o sea, el y, es verdadera únicamente cuando las dos son verdaderas. En los demás casos es falsa. ¿Listo? Entonces, por favor, copian esa tablita. Ya estoy con ustedes. Bueno, seguimos muchachos. Entonces ya tengo mi segunda tabla, P y Q. Ojo porque ahorita las vamos a trabajar al final de la clase. La disyunción o el conector lógico O. La conjunción es una proposición compuesta formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante el conector lógico O y se simboliza con esa V, pero diferencienla de la B del valor de verdad verdadero. ¿Listo, muchachos? Que es que no encontré el símbolo ahí. Ejemplo, la mamá le pidió a su hijo Manuel ir a la panadería para traer pan o leche. Entonces lo mismo. Voy a decir que P trajo pan. Q trajo leche. Es fue a la tienda y trajo las dos cosas. ¿Cumplió con el trabajo? ¿Cumplió con la actividad? ¿Cumplió con la tarea, el mandado que le mandó su acudiente? ¿No? María José dice que no. La tarea o el mandado era traiga pan o leche. Y él trajo pan, pero también trajo leche. ¿Cumplió? Yo digo que sí. Si su mamá le dice, muéstreme lo que trajo, y yo le pedí pan o leche, y él le saca el pan, cumplió. O le saca la leche, cumplió. ¿Qué pasa si él va y trae el pan, pero no trae la leche? ¿Cumplió con su mandado? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque le dijeron traiga pan o leche. Fue y trajo, no trajo pan, pero sí trajo la leche. También cumplió con su trabajo. Fue y no trajo ninguna de las dos, pues obviamente ahí sí no cumplió con su mandado. ¿Listo? Entonces eso se resume aquí. Valor de verdad de la disyunción. La proposición compuesta P o Q, ¿cierto? Ese símbolo, este simbolito de aquí, se lee O, no me lo vayan a leer B. P o Q es verdadera si alguna de las dos proposiciones es verdadera. En los demás casos, la proposición compuesta es falsa. Entonces, mire cómo cambia el valor de verdad de una proposición compuesta cuando cambia el conector, el I al O. ¿Listo? ¿Van a copiar esa tabla, muchachos?
¿Puedo continuar o alguien necesita un poquito más de tiempo? Listo, continúo. Aquí tengo mis dos tablas. La de la conjunción y de la disyunción. Conjunción es la I, se llama conjunción, el I. La disyunción, el O. Determina el valor de verdad de cada una de las proposiciones compuestas, no compuestas, me sobresae. P y Q. 20 es múltiplo de 3 y 4 es divisor de 12. Entonces, mi proposición P será esta que estoy colocando de rojo. Mi proposición Q será esta que voy a colocar de verde. Voy a definir el valor de verdad. 20 es múltiplo de 3, falso. 20 no está en la tabla del 3. 4 es divisor de 12, verdadero. ¿Cierto? El 4 divide el 12. Como es el I, voy a mi tablita. Me dice falso verdadero sería este caso de aquí. Y falso verdadero es falso. Por lo tanto, el valor de verdad de toda mi proposición es falso. ¿Listo? Preguntas. Voy con esta. R o S. R sería 18 es múltiplo de 6. 18 es divisor de 5. Vamos a sacar el valor de verdad de cada una de ellas. 18 es múltiplo de 6, sí, es verdadero, ¿cierto? Porque 18 está en la tabla del 6. 18 es divisor de 5, es falso. 18 no divide el 5. Verdadero o falso. Verdadero o falso es verdadero. O sea que el valor de verdad de toda mi proposición compuesta R o S es verdadero. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. O sea que puedo seguir o alguien está copiando. Lo más fácil sería que usted tomara foto o esperar a la clase. Continúo. La implicación o el sí entonces. La implicación o condicional tiene sus dos nombres. Implicación o condicional. Es una proposición compuesta formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante el conector lógico sí entonces. Se simboliza con este símbolo, perdón ahí la redundancia. En la expresión P entonces Q, se lee así. Si P entonces Q. P se denomina el antecedente y Q se llama el consecuente. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo. Si cumplo con mis deberes como estudiante, entonces pasaré el año. Aquí se visualiza, lo puse en negrilla, mi conector sí entonces. Quiere decir que esto será el antecedente, y este será el consecuente. ¿Listo? Dice, si cumplo con mis deberes como estudiante, entonces pasaré el año. Voy a suponer que cumplo con mis deberes. O sea, voy a decir que eso es verdadero, que cumplí. Entonces pasaré el año verdadero. ¿Cierto? Si yo cumplo esas dos cosas, lo más lógico, por eso estamos en lógica, es que usted pase el año. ¿Sí o no? Entonces lo que estoy haciendo es construyendo la tabla de verdad. Ahora,
¿Qué pasa si yo cumplo con mis deberes pero no paso el año? O sea, estoy diciendo que esto es falso, verdadero o falso. Pues no es lógico que usted pierda el año, o sea que sería falsa la proposición compuesta. Desde lo lógico. ¿Qué pasa si usted, desde lo lógico, qué pasa si usted no cumple con sus deberes, pero pasa el año? O sea que desde lo lógico eso sería falso. Yo sé que eso ocurre en este colegio y en muchos. Y va a ocurrir más este año todavía. Que usted no haga un carajo pero termine pasando el año. Eso va a terminar pasando, más en el distrito. Ahora, ¿qué pasa si usted no cumple con sus labores como estudiante, con sus deberes como estudiante, y no pasa el año? Pues lo lógico es que todo eso sea verdadero, ¿cierto? Que si usted no cumple como estudiante, pues que no pase el año, es lo más lógico. Entonces a eso se le llama valor de verdad de la implicación o condicional. La proposición si P entonces Q es falsa únicamente si el antecedente, perdón, ahí me quedó mal esa tabla, muchachos. Aquí es verdadero. Desde lo lógico, venga, les hago un ejemplo. Dice falso, verdadero, verdadero. Desde lo lógico, usted con una mentira puede sacar una verdad, ¿cierto? Para sacar verdades, mejor dicho. Lo hacen muy frecuentemente las mamitas. Mediante una mentira, una falsedad, obtiene algo positivo para sacar una verdad. Entonces, perdón ahí que me equivoqué con mi tabla. Verdadero o falso, verdadero. Entonces dice la proposición P entonces Q es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Claro, no es lógico que usted haga algo verdadero, produzca un resultado falso y todo sea verdadero. ¿Listo? Lo más lógico es que si usted hizo algo bien, produzca un resultado positivo para obtener un resultado positivo. Entonces, ahí está la tabla de la implicación. Y ahorita les voy a cambiar un poquitico el cuento porque no vamos a trabajar con frases, sino vamos a trabajar con la lógica. ¿Alguien está copiando eso? ¿Alguien necesita seguir copiando? ¿O puedo continuar? Sigo. La equivalencia o sí y solo sí. Una proposición compuesta es equivalente o bicondicional cuando cada proposición simple implica a las otras. Dichas proposiciones están relacionadas con el conectivo sí y solo sí, que se simboliza con